El sonido monótono y agudo del monitor cardíaco llenaba la pequeña habitación del hospital, marcando el final de una vida que se apagaba entre espasmos de dolor y sudor frío. Mateo, el hombre robusto que Clara había amado durante 20 años, se retorcía en la cama con los síntomas de un infarto masivo que los médicos no lograban estabilizar. Sin embargo, en medio de la agonía y el caos de las enfermeras, él buscó la mirada de su esposa con una urgencia que trascendía el miedo a la muerte. Sus ojos, inyectados en sangre y dilatados por una toxina invisible, no pedían consuelo ni despedida, sino que transmitían una última misión desesperada y vital. Con un esfuerzo sobrehumano que tensó los músculos de su cuello, Mateo tiró de Clara hacia su pecho, ignorando las agujas de las vías intravenosas que se clavaban en su piel. Su voz era un susurro pastoso y apenas audible, pero cada sílaba se grabó a fuego en la memoria de ella como una sentencia irrevocable. No es el corazón, Clara. Ellos me encontraron, jadeó con la espuma manchando sus labios. Busca en mi bota derecha, la vieja de trabajo. Toma el tren a San Isidro, no pares hasta llegar a la estación. La respuesta está en el andén 9. Protégelos con tu vida. El silencio absoluto que siguió al último suspiro de Mateo fue más aterrador que cualquier grito, rompiendo el mundo frágil que Clara había sostenido con tanto esfuerzo. Los médicos la apartaron con suavidad profesional, pronunciando palabras vacías sobre fallos cardíacos congénitos, pero ella sabía que mentían o ignoraban la verdad oscura. Se quedó allí, paralizada en medio de la sala blanca, sintiendo cómo la orfandad de sus hijos caía sobre sus hombros como una losa de plomo. La muerte de Mateo no era un evento natural. Era el primer movimiento de una partida de ajedrez macabra para la cual ella no estaba preparada, dejándola sola y vulnerable. 3 días después, bajo un cielo gris que amenazaba con descargar una tormenta sobre la sierra, Clara estaba de pie frente a la tumba abierta de su esposo. El cementerio pobre estaba lleno de vecinos curiosos y amigos del sindicato de camioneros, pero el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática peligrosa. Mientras el sacerdote recitaba las oraciones finales, Clara no miraba el ataúd de madera barata, sino que escaneaba el perímetro con un instinto de supervivencia recién despertado. Algo estaba mal en esa escena fúnebre. Había presencias que no encajaban con la tristeza honesta del momento, sombras depredadoras que observaban desde la distancia. Al borde de la multitud, lejos de los familiares que lloraban sinceramente, había 3 hombres vestidos con trajes negros impecables que desentonaban con la humildad del entorno. No se acercaron a dar el pésame, ni mostraron respeto alguno. Simplemente miraban a Clara y a sus hijos con la frialdad calculadora de los buitres, esperando que la presa se debilite. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando reconoció al hombre del centro, conocido en los bajos fondos como el Caimán. Su presencia allí confirmaba las últimas palabras de Mateo. Esto no había sido un accidente, y la deuda que su esposo había mencionado estaba a punto de ser cobrada. Cuando la última palada de tierra cubrió el ataúd y la gente comenzó a dispersarse bajo la llovizna, los hombres de traje avanzaron hacia ella bloqueando la salida. El Caimán se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos muertos y sin alma, y se inclinó hacia Clara, invadiendo su espacio personal con un olor a tabaco caro y amenaza. «Mi más sentido pésame, señora», dijo con una voz suave que erizaba la piel. «Es una pena que Mateo se haya ido sin terminar sus negocios. Él perdió un cargamento muy valioso que nos pertenece y la organización no perdona los errores contables, ni siquiera a los muertos». La amenaza se volvió explícita y brutal cuando la mirada del criminal se desvió hacia la pequeña Lucía, que tosía asmáticamente aferrada a la pierna de su madre. «Tiene 48 horas para devolver lo que su marido nos robó o el equivalente en efectivo», susurró el Caimán, acariciando el aire cerca de la niña como si pudiera tocarla. «Si no paga, nos llevaremos a la niña como garantía».
Dicen que los órganos jóvenes tienen mucha demanda en el mercado internacional. No intente huir, Clara. Tenemos ojos en cada esquina de este pueblo miserable. El reloj empieza a correr ahora mismo. Clara regresó a su pequeña casa de ladrillo, expuesto con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado por el pánico. Cerró la puerta con los 3 cerrojos, sabiendo que eran inútiles contra hombres como esos, y abrazó a sus hijos tratando de ocultarles el terror que la consumía. Diego, su hijo de 14 años, la miraba con sospecha y miedo, percibiendo que la muerte de su padre había traído algo oscuro a sus vidas. Clara sabía que no tenía dinero para pagar ninguna deuda y que acudir a la policía corrupta sería firmar la sentencia de muerte de Lucía esa misma noche. Esperó a que la noche cayera por completo y con manos temblorosas fue al armario donde Mateo guardaba su ropa de trabajo. Buscó las viejas botas de seguridad, gastadas por años de conducir camiones, y metió la mano en la bota derecha, tal como él le había indicado en su lecho de muerte. Sus dedos rozaron algo frío y metálico en el fondo, oculto bajo la plantilla desgastada. Al sacarlo, encontró una llave de hierro antigua y pesada, junto con un boleto de tren amarillento fechado hace 40 años, con destino a San Isidro de las Nieblas. Junto a los objetos había una nota doblada en 4 partes, escrita con la caligrafía apresurada de Mateo. Clara, mi amor, si estás leyendo esto es porque fallé y ellos vienen por ustedes, decía el papel. No confíes en nadie, toma la camioneta y vete a la vieja estación. San Isidro no es solo un pueblo fantasma, es nuestra única oportunidad. No te detengas hasta llegar al andén 9. Allí entenderás todo lo que hice y por qué lo hice. Perdóname por no decírtelo antes, pero tenía que protegerlas de mi pasado. La decisión de huir se formó en la mente de Clara no como una elección, sino como un imperativo biológico de madre. Miró a Lucía, que dormía con dificultad debido a su asma, y a Diego, que vigilaba la ventana con un bate de béisbol en las manos. No iba a permitir que la financiera tocara un solo cabello de sus hijos. Mateo, el hombre que ella creía conocer, le había dejado un camino de migas de pan hacia lo desconocido, y ella tenía que confiar ciegamente en él una última vez. San Isidro estaba en la alta sierra, aislado y olvidado, el lugar perfecto para desaparecer o para morir intentándolo. Comenzaron a empacar en silencio absoluto, metiendo ropa de abrigo, medicinas para Lucía y toda la comida enlatada que tenían en bolsas de basura para no levantar sospechas. Clara se movía con una eficiencia mecánica, suprimiendo las lágrimas y el duelo para dejar espacio a la estrategia. Sabía que la camioneta vieja de Mateo tenía el tanque lleno, pero también sabía que el ruido del motor al arrancar en la madrugada alertaría a los vigilantes que el Caimán había dejado en la calle. Tenían que ser rápidos, invisibles y tener la suerte que les había faltado toda la vida. Antes de que veamos cómo esta viuda logrará sacar a sus hijos del cerco criminal y adentrarse en la carretera hacia un pueblo fantasma. Si alguna vez has sentido la angustia de una deuda injusta o la presión de proteger a tu familia contra todo pronóstico, dale like a este video ahora mismo. Tu interacción ayuda a que estas historias de coraje y supervivencia lleguen a más personas que necesitan saber que nunca están solas en la oscuridad. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal Relatos Ocultos y activa la campanita. Aquí traemos las historias que nadie se atreve a contar, donde las personas comunes encuentran fuerzas extraordinarias para vencer a los monstruos reales. Prepárate, porque el viaje hacia San Isidro de las Nieblas está a punto de comenzar y el camino está lleno de secretos mortales. Clara cargó a Lucía en el asiento trasero y le hizo una señal a Diego para que subiera sin hacer ruido. Se sentó al volante, respiró hondo y giró la llave, rezando para que el motor no fallara. La camioneta rugió cobrando vida, rompiendo el silencio del barrio, y Clara pisó el acelerador a fondo, saliendo disparada hacia la carretera principal.
Pero al mirar por el espejo retrovisor, su sangre se heló. Un par de faros halógenos se encendieron instantáneamente en la esquina de su calle. No estaban solos en la noche. La cacería había comenzado antes de lo previsto. El motor de la vieja camioneta rugía con un esfuerzo agónico mientras Clara pisaba el acelerador a fondo, obligando al vehículo oxidado a devorar el asfalto de la carretera nocturna. Por el espejo retrovisor, los faros de los perseguidores crecían en tamaño e intensidad. Dos ojos luminosos y depredadores que se acercaban con una velocidad superior. El Caimán no había enviado a novatos. Sus hombres conducían vehículos modernos y potentes, diseñados para interceptar y destruir. Clara sentía el sudor frío bajando por su espalda, sabiendo que en una carrera de velocidad pura estaban condenados a perder. Necesitaba usar la astucia, el único recurso que la pobreza le había enseñado a perfeccionar durante años para sobrevivir en un mundo hostil. «Mamá, están cada vez más cerca. ¡Nos van a alcanzar!», gritó Diego desde el asiento del copiloto, con la voz quebrada por el pánico adolescente mientras miraba hacia atrás. El chico sostenía el teléfono celular de Clara, cuya pantalla parpadeaba incesantemente con notificaciones de ubicación. Clara comprendió de golpe el error fatal. No los estaban siguiendo visualmente, estaban rastreando la señal digital del dispositivo. Mateo siempre decía que la tecnología era una correa para perros, y ahora esa correa se estaba tensando alrededor de sus cuellos. Tenían que deshacerse del rastreador, pero simplemente tirarlo por la ventana no sería suficiente para despistar a unos sabuesos tan entrenados. En ese instante crítico, las luces traseras de un camión de ganado aparecieron en el carril contrario, avanzando lentamente hacia el norte, en dirección opuesta a la sierra. Clara vio la oportunidad en una fracción de segundo, una apuesta arriesgada que podía salvarlos o matarlos. «Diego, baja la ventanilla y prepárate», ordenó con una autoridad que no admitía dudas. Al cruzarse con el camión, frenó bruscamente y giró el volante, acercándose peligrosamente al vehículo pesado. «¡Tíralo ahora dentro de la jaula!». Diego, impulsado por la adrenalina, lanzó el teléfono con todas sus fuerzas, viendo cómo el aparato caía entre las vacas, mugiendo justo cuando el camión se alejaba en la oscuridad. La maniobra funcionó con una precisión milagrosa. Clara apagó los faros de su camioneta y giró violentamente hacia un camino de tierra secundario que se adentraba en el bosque, conteniendo la respiración. Desde su escondite entre los árboles, vieron cómo los coches de la financiera pasaban de largo a toda velocidad, ignorando el desvío y siguiendo la señal del teléfono que ahora viajaba hacia el norte a bordo del transporte de ganado. El silencio regresó al camino, roto solo por el latido ensordecedor de sus propios corazones y la respiración sibilante de Lucía, que comenzaba a sentir los efectos del estrés y el frío de la montaña. Sin embargo, la victoria fue efímera, pues el camino hacia San Isidro de las Nieblas no era una autopista, sino una cicatriz de barro y piedras que ascendía hacia lo desconocido. La camioneta luchó durante 1 hora más contra la pendiente pronunciada, hasta que los faros iluminaron un obstáculo insuperable. El antiguo puente de madera que cruzaba el desfiladero se había derrumbado hacía décadas, dejando solo vigas podridas colgando sobre el abismo. El camino terminaba allí, abruptamente, frente a la negrura de la sierra. San Isidro estaba al otro lado, accesible solo a pie a través de un sendero de cabras peligroso y empinado que desaparecía en la niebla densa. «Tenemos que caminar. No hay otra opción», dijo Clara, bajando del vehículo y sintiendo como el viento helado de la altura le cortaba la cara. Cargaron las mochilas con las latas de comida y las mantas, abandonando la camioneta que había sido su único escudo. Diego cargó el peso mayor sin quejarse, pero Clara tuvo que tomar a Lucía en brazos. La niña estaba pálida, con los labios azules por la falta de oxígeno y el asma apretándole el pecho. Cada paso hacia arriba era una batalla contra la gravedad y el agotamiento. Una peregrinación dolorosa hacia un destino que bien podría ser una ruina inhabitable. La caminata se convirtió en una pesadilla física bajo la luz de la luna, con el sendero volviéndose más estrecho y resbaladizo a medida que subían.
La vegetación era densa y espinosa, rasgando sus ropas, y el sonido del río rugiendo en el fondo del barranco era un recordatorio constante de que un paso en falso significaba la muerte. Clara abrazaba a su hija contra su cuerpo para darle calor, susurrándole historias para mantenerla despierta, mientras vigilaba a Diego que caminaba delante, abriendo paso con una linterna de mano. Se sentían como los últimos seres humanos en la tierra, exiliados de la civilización y perseguidos por demonios invisibles. ¿Por qué papá nos mandó aquí? Esto es el fin del mundo, jadeó Diego, deteniéndose para recuperar el aliento, con el vapor saliendo de su boca en nubes blancas. La duda en su voz era palpable, el miedo de que Mateo, en su delirio final, los hubiera enviado a morir de frío en una montaña olvidada. Clara miró el mapa mental que su esposo le había dejado. Él nunca había sido un hombre cruel ni descuidado. Tu padre sabía cosas que nosotros no, Diego. Él nunca nos pondría en peligro sin dejarnos una salida. San Isidro no es el fin, es el comienzo de nuestra defensa. Sigue caminando. Hacia las 4 de la madrugada, cuando el agotamiento amenazaba con derrumbarlos en la nieve, la niebla se abrió repentinamente revelando la silueta fantasmal del pueblo. San Isidro de las Nieblas hacía honor a su nombre. Era un conjunto de edificios derruidos que emergían de la bruma como lápidas gigantes. Las casas de los mineros no eran más que esqueletos de madera sin techo. La iglesia tenía el campanario colapsado y el silencio era tan absoluto que dolía en los oídos. No había luces, ni humo, ni señales de vida. Era un cementerio urbano congelado en el tiempo hace 40 años. Pero en el centro de esa desolación, separada de las ruinas por una plaza cubierta de maleza, se alzaba la vieja estación de tren. A diferencia del resto del pueblo, el edificio de ladrillo rojo parecía extrañamente sólido y desafiante. El techo de pizarra estaba intacto. Las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera que parecían podridos, pero que estaban firmemente clavados. Y las puertas principales estaban cerradas con cadenas que no mostraban óxido reciente. Era una fortaleza disfrazada de ruina, un edificio que se negaba a morir junto con el resto del pueblo, esperando pacientemente el regreso de su dueño. Clara sintió una oleada de esperanza mezclada con temor reverencial al acercarse al andén cubierto de hojas secas. Dejó a Lucía sentada sobre una banca de piedra y sacó la llave de hierro antigua que había encontrado en la bota de Mateo. Sus manos temblaban por el frío y la anticipación mientras se acercaba a la puerta lateral de servicio, marcada con el número 9 apenas visible bajo la pintura descascarada. Andén 9, murmuró recordando la instrucción. Si la llave no giraba, si la puerta no abría, morirían allí mismo, congelados y expuestos a los lobos de 2 patas. Introdujo la llave en la cerradura masiva, sintiendo el metal frío contra sus dedos entumecidos. Hubo un momento de resistencia que le detuvo el corazón, pero luego, con un chasquido profundo y aceitado que resonó como un disparo en el silencio, el mecanismo cedió. Clara empujó la pesada puerta de roble reforzado con el hombro, esperando encontrar oscuridad, polvo y ratas, el interior típico de un edificio abandonado durante décadas. Sin embargo, al cruzar el umbral, el aire que la golpeó no olía a humedad ni a muerte, sino a aceite de máquina, café rancio y electricidad estática. Lo que vieron sus ojos al iluminar el interior con la linterna desafió toda lógica y la dejó sin aliento en el umbral. El interior de la estación no estaba abandonado, estaba vivo. Las ventanas estaban selladas por dentro con planchas de acero balístico, invisibles desde fuera. Había bancos de baterías conectadas a un sistema solar silencioso, monitores apagados que reflejaban la luz de su linterna y cajas de suministros apiladas con precisión militar hasta el techo. Mateo no había comprado una ruina para la vejez. Había construido un búnker de operaciones tácticas en el fin del mundo, y alguien o algo parecía haber estado esperándolos. Clara cerró la pesada puerta de roble y acero detrás de sí,
girando los cerrojos internos con una fuerza que le dolía en los brazos, sellando finalmente el mundo exterior y sus amenazas mortales. El sonido de los pestillos encajando en su lugar fue el primer momento de paz real que había sentido en días. Una barrera física infranqueable entre sus hijos y los hombres de El Caimán. El interior de la estación estaba en penumbra, pero no era oscura ni fría. Un calor residual emanaba de las paredes, sugiriendo un aislamiento térmico de alta calidad, instalado secretamente tras los ladrillos viejos. Lucía, todavía tosiendo levemente, se dejó caer en un sofá de cuero desgastado que parecía invitar al descanso, mientras Diego miraba a su alrededor con la boca abierta, incapaz de procesar que su padre, el camionero que contaba monedas para la gasolina, hubiera construido esta fortaleza. Diego encontró un panel de interruptores industriales en la pared lateral y, tras una mirada de aprobación de su madre, accionó la palanca principal marcada como generador silencioso. Un zumbido apenas perceptible vibró bajo el suelo de madera y una serie de luces cálidas y bajas se encendieron secuencialmente a lo largo del techo abovedado de la estación. La iluminación reveló la verdadera magnitud de la preparación de Mateo. El lugar no era solo un refugio, era un centro de mando. En lugar de ventanas vulnerables, había instalado un sistema ingenioso de espejos periscópicos en los marcos superiores, permitiendo ver el exterior del pueblo fantasma desde la seguridad del interior sin exponerse a ser vistos ni a recibir un disparo de francotirador. Clara se acercó a una mesa larga llena de equipos de radio de onda corta y monitores apagados, pasando la mano por el metal frío de los aparatos. Había notas adhesivas con la letra de Mateo pegadas en cada consola. Instrucciones simples sobre cómo encender los escáneres de frecuencia policial y cómo purificar el agua del sistema. Todo estaba pensado para una persona sin entrenamiento técnico. Él había simplificado la complejidad de su doble vida para que ella pudiera operarla en caso de emergencia. Al encender la radio, el ruido de la estática llenó la habitación, seguido por voces lejanas de camioneros y patrullas de carretera, confirmando que, aunque estaban aislados geográficamente, seguían conectados auditivamente con el mundo que los perseguía. La prioridad inmediata de Clara fue la salud de Lucía, cuyo silbido asmático se había vuelto preocupante tras la caminata en el aire frío de la sierra. Siguiendo las etiquetas de Mateo, encontró un botiquín de primeros auxilios montado en la pared que parecía más una enfermería profesional que un kit casero. Había inhaladores nuevos, antibióticos de amplio espectro y hasta un tanque de oxígeno portátil pequeño. Al administrarle el medicamento a su hija y ver cómo el color regresaba a sus mejillas pálidas, Clara sintió una oleada de gratitud tan intensa que tuvo que apoyarse en la pared para no llorar. Mateo había previsto incluso la fragilidad de los pulmones de su hija, protegiéndola desde el más allá con una precisión amorosa y dolorosa. Mientras Lucía se dormía profundamente en el sofá, abrigada por mantas de lana gruesa, Diego exploraba la parte trasera de la estación, donde antiguamente se guardaban las cargas. «Mamá, ¿cómo pagó papá todo esto?», preguntó el adolescente, regresando con una lata de duraznos en almíbar y una expresión de confusión total. «Nosotros nunca teníamos dinero para vacaciones, a veces ni para carne. Y aquí hay equipos que valen miles de dólares. ¿Quién era él en realidad?». La pregunta flotó en el aire, pesada y acusadora. Clara no tenía respuestas, solo la certeza de que el hombre con el que había compartido la cama durante 2 décadas había vivido una existencia paralela para construirles este salvavidas. Clara decidió investigar la antigua oficina del jefe de estación, una habitación separada por una puerta de cristal esmerilado al fondo del salón principal. Al entrar, esperaba encontrar más equipos tácticos o mapas de rutas de escape, pero lo que vio la detuvo en seco, robándole el aliento.
Las paredes no estaban cubiertas de armas ni de planos de seguridad. Estaban cubiertas de marcos de fotos antiguos, documentos enmarcados y recortes de periódicos amarillentos. No era un centro de estrategia, era un santuario de memoria. Mateo había dedicado ese espacio no a la supervivencia física, sino a la reconstrucción de una historia que Clara creía perdida para siempre en la niebla de su infancia. Se acercó a la pared central, atraída por una fotografía grande en blanco y negro que mostraba el pueblo de San Isidro de las Nieblas en su apogeo, lleno de gente, con la mina funcionando y la estación llena de vapor y viajeros. En el centro de la imagen, una pareja joven sonreía a la cámara. El hombre tenía el rostro manchado de carbón y la mujer sostenía a un bebé envuelto en mantas blancas. Clara sintió un vértigo repentino al reconocer los ojos de la mujer. Eran sus propios ojos, la misma mirada que veía en el espejo cada mañana. Leyó la etiqueta escrita a mano por Mateo debajo de la foto: Arturo y Elena, padres de Clara, 1984. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro mientras avanzaba por la galería de su pasado. Había recortes de periódico que narraban el colapso trágico de la mina que mató a la mitad del pueblo, incluyendo a sus padres, y documentos de orfanatos que registraban su traslado a la ciudad cuando era apenas una bebé. Mateo había investigado cada paso de su vida, rastreando sus orígenes hasta este pueblo olvidado. Siempre le había dicho que ella era una niña sin raíces, una huérfana de la pobreza, pero él había descubierto la verdad. Ella no era una extraña en San Isidro. Ella era una hija de esta tierra, arrancada por la tragedia y devuelta por el amor. En el escritorio de roble macizo del centro de la habitación, encontró una caja de metal abierta que contenía un legajo de papeles legales con sellos oficiales y recientes. Al leerlos, las piernas le fallaron y tuvo que sentarse en la silla giratoria. Eran escrituras de propiedad. Mateo no solo había comprado la estación de tren, había pasado los últimos 20 años comprando legalmente cada parcela, cada casa en ruinas y cada metro de tierra de San Isidro utilizando la ley de usucapión y compras de remate. Los documentos estaban todos a nombre de Clara Valdés. Él no la había enviado a un escondite prestado, la había enviado a su casa. Ella era la dueña legítima de todo el pueblo fantasma. La magnitud del regalo de Mateo era abrumadora. Mientras ella pensaba que él gastaba el dinero en vicios o malas inversiones, él estaba recuperando su herencia, ladrillo a ladrillo, para que nunca más se sintiera como una inquilina en el mundo. La broma sobre comprar suelo inútil para la vejez era, en realidad, el proyecto de su vida: devolverle la dignidad y el arraigo que el destino le había robado. Clara miró por la ventana blindada hacia las ruinas silenciosas del pueblo y ya no vio escombros aterradores. Vio el legado de sus padres y el amor inmenso de su esposo protegiéndola desde cada sombra. Diego entró en la oficina, atraído por el silencio de su madre, y vio las fotos y los documentos desplegados sobre el escritorio. Al comprender lo que significaba, su actitud defensiva y rebelde se desmoronó, reemplazada por un asombro reverencial. «Todo esto es tuyo, mamá, es nuestro», susurró tocando la escritura con respeto. La narrativa de sus vidas había cambiado en un instante. Ya no eran los fugitivos pobres que huían de una deuda, eran los señores de un reino olvidado, atrincherados en su propio castillo. Esa revelación inyectó una fuerza nueva en la columna vertebral de Clara. Defendería este lugar no solo por supervivencia, sino por derecho de sangre. Sin embargo, la nostalgia y la emoción del descubrimiento fueron interrumpidas bruscamente por un sonido metálico proveniente del salón principal. Era un clic repetitivo, como el de un mecanismo atascado. Clara se secó las lágrimas y salió rápidamente de la oficina, seguida por Diego. Encontraron a Lucía despierta, jugando con un objeto extraño que estaba montado sobre un trípode pesado frente a la ventana central, camuflado entre las cortinas viejas. Parecía un telescopio antiguo de latón, apuntando fijamente hacia una montaña lejana a través de una pequeña ranura en el blindaje de acero. «Mamá,
Este telescopio no funciona, no se ve nada, solo tiene rayas, se quejó la niña, apartándose del ocular. Clara se acercó al aparato sintiendo una intuición repentina. Mateo no dejaba nada al azar. Si había un telescopio allí, tenía un propósito específico. Miró a través de la lente y ajustó el enfoque. No vio estrellas ni paisajes. Vio una serie de micrografías superpuestas en el vidrio, listas de números y coordenadas grabadas microscópicamente que solo eran visibles al contraluz de la luna. «Diego, trae el cuaderno», ordenó Clara con voz tensa. «Creo que acabamos de encontrar la razón por la que mataron a tu padre». Clara ajustó la rueda de enfoque del telescopio con dedos temblorosos, obligando a su ojo a adaptarse a la extraña superposición de luces y sombras que mostraba la lente. Lo que Lucía había descrito como rayas eran, en realidad, filas microscópicas de texto y números grabados con láser directamente en el cristal interno del aparato. Al alinear la mira con la cima nevada del Pico del Águila, la luz de la luna llena actuaba como un proyector natural, haciendo que los caracteres brillaran con una claridad fantasmal. No estaba mirando las estrellas. Estaba leyendo una base de datos analógica, ingeniosamente escondida a plena vista, que contenía coordenadas GPS, números de cuentas bancarias en paraísos fiscales y nombres de funcionarios gubernamentales de alto nivel. «Diego, pásame el cuaderno azul que estaba en la caja fuerte, el que tiene la tapa de cuero», ordenó Clara sin apartar la vista del ocular, sintiendo que el pulso le latía en la sien. Su hijo le entregó la bitácora, y Clara comenzó a comparar los códigos del telescopio con las anotaciones crípticas de Mateo. Las piezas del rompecabezas encajaron con un sonido mental ensordecedor. Las rutas de entrega que Mateo supuestamente conducía no eran de mercancía legal, eran las arterias vitales del imperio criminal de la financiera. Las coordenadas no marcaban almacenes, sino casas de seguridad, laboratorios clandestinos y fosas comunes que la organización había utilizado durante la última década. La imagen del Mateo que Clara conocía, el conductor cansado que llegaba a casa con olor a diésel y manos sucias de grasa, se fracturó para revelar su verdadera identidad oculta. Él no era un simple chofer, era el logístico, el cerebro maestro encargado de diseñar las rutas invisibles que permitían a la organización mover sus activos sin ser detectados. Él conocía cada punto ciego en la frontera, cada patrulla sobornada y cada horario de cambio de guardia. Por eso siempre estaba agotado. Por eso vivía mirando por el espejo retrovisor. Su esposo había sido una pieza fundamental en la maquinaria del mal, un arquitecto del crimen que operaba desde las sombras del anonimato. Pero el diario revelaba también el momento exacto de su quiebre moral, la línea roja que Mateo no pudo cruzar. En una entrada fechada 6 meses atrás, la caligrafía se volvía errática y furiosa. «Hoy, el Caimán me pidió una ruta para paquetes vivos. Niños, Clara. Quieren mover niños de la edad de Lucía hacia el norte. No puedo hacerlo. He transportado drogas y dinero sucio para darles de comer a ustedes. Y Dios me perdone por eso. Pero no voy a ser cómplice de esto. Tengo que destruirlos». La confesión escrita manchada de lágrimas secas redimía su memoria. Mateo no había robado dinero por codicia. Había robado la lista maestra para desmantelar la operación desde adentro antes de que pudieran dañar a un solo niño. «Papá no les robó un cargamento, mamá», susurró Diego, leyendo por encima del hombro de Clara, con los ojos muy abiertos por el horror y el orgullo. «Les robó el cerebro. Si alguien tiene esta lista, puede congelar todas sus cuentas y meter a todos sus jefes en la cárcel. Por eso nos persiguen. No quieren el dinero de vuelta. Quieren borrar esto antes de que llegue a la policía». El adolescente miró el telescopio con un nuevo respeto. Su padre había convertido un instrumento de observación en la granada de mano más peligrosa del mundo criminal, y ahora ellos tenían el dedo en la anilla, listos para detonarla. Clara cerró el cuaderno de golpe, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastando su miedo inicial.
El Caimán no se detendría ante nada porque su propia supervivencia dependía de recuperar ese cristal grabado. No era una simple deuda de extorsión, era una guerra existencial. Si la financiera perdía esa información, se derrumbaría en cuestión de horas. Mateo había muerto para proteger ese secreto, convirtiéndose en un mártir silencioso, y ahora le tocaba a ella terminar el trabajo. No podía negociar con esa información, tenía que usarla para incinerar a los monstruos que habían matado a su marido y amenazaban a sus hijos. Sin embargo, la sensación de triunfo intelectual fue interrumpida por la realidad táctica de su situación. Habían llegado a San Isidro de las Nieblas aprovechando la ventaja de la sorpresa, pero esa ventaja tenía una vida útil muy corta. Clara sabía que el Caimán tenía recursos ilimitados y una red de informantes que cubría toda la región. Solo era cuestión de tiempo antes de que alguien en un pueblo vecino mencionara haber visto una camioneta vieja subiendo hacia el puente roto, o que algún satélite captara una anomalía térmica en la estación abandonada. La invisibilidad era un escudo que se estaba desgastando rápidamente con cada minuto que pasaban allí. De repente, el sonido de la estática en la radio de onda corta cambió de tono, captando una interferencia rítmica y cercana que no provenía de camioneros lejanos. Era una señal encriptada de corto alcance, el tipo de comunicación que usan los equipos tácticos para coordinarse en terreno hostil. Clara corrió hacia los periscopios, girando los espejos para escanear el perímetro del pueblo fantasma bajo la luz crepuscular. Al principio, solo vio las ruinas habituales y la maleza moviéndose con el viento, pero entonces un destello antinatural captó su atención en la cresta de la colina que dominaba el valle, justo donde terminaba la carretera transitable. «Diego, apaga las luces. Ahora», siseó Clara, bajando la voz a un susurro urgente mientras ajustaba el aumento del periscopio. Allá arriba, en el borde del puente roto, varios vehículos todoterreno negros se habían detenido en formación de abanico, sus faros apagados para no delatar su posición. Figuras oscuras descendían de los coches, moviéndose con la disciplina de soldados, cargando mochilas y armas largas. No habían podido cruzar con los vehículos, pero eso no los había detenido. Estaban bajando a pie por el sendero de cabras, descendiendo hacia el pueblo como una marea negra y silenciosa que venía a reclamar su propiedad robada. El Caimán había llegado, y no venía solo a cobrar, venía a ejecutar una limpieza total. Clara contó al menos 12 hombres armados descendiendo por la ladera, equipados con visión nocturna y chalecos tácticos. Sabían dónde buscar. Quizás el humo del generador, aunque silencioso, había dejado una firma térmica, o tal vez simplemente habían deducido el destino final de Mateo basándose en sus viejas compras de tierras. No importaba el cómo, importaba el ahora. El enemigo estaba a menos de 1 kilómetro de distancia, y el terreno difícil solo los retrasaría unos 20 minutos antes de que rodearan la estación. Clara se apartó del periscopio y miró a sus hijos. Lucía seguía durmiendo, ajena al peligro que se arrastraba hacia ellos, pero Diego estaba pálido, sosteniendo el bate de béisbol con manos sudorosas. «Escúchame, hijo», dijo Clara, tomando su rostro entre sus manos para enfocar su atención. «Tu padre nos dejó armas, pero no son pistolas. Nos dejó este pueblo. Él conocía cada ladrillo y cada túnel de este lugar. No vamos a quedarnos encerrados aquí esperando a que derriben la puerta. Vamos a salir y vamos a usar San Isidro contra ellos». Abrió el manual de defensa que Mateo había dejado junto a la radio. Un cuaderno lleno de diagramas y mapas del pueblo con anotaciones estratégicas en rojo. Zona de derrumbe, vía muerta, túnel de ventilación. Mateo había preparado el terreno de juego, convirtiendo las ruinas en una serie de trampas mortales diseñadas para nivelar la balanza entre una familia desarmada y un ejército de sicarios. Clara sintió que el espíritu de su esposo la guiaba, transformando su miedo en una frialdad calculadora. Ya no era la viuda pobre, era la comandante de una fortaleza asediada.
La noche terminó de caer sobre San Isidro de las Nieblas, cubriendo las ruinas con un manto de oscuridad absoluta que favorecía a los defensores locales. Clara y Diego se equiparon con linternas, radios de mano y herramientas del taller de la estación, listos para salir a la intemperie antes de que el cerco se cerrara. Justo cuando Clara abría la puerta trasera para deslizarse hacia las sombras, escuchó el sonido de una bota militar rompiendo una rama seca en el límite de la plaza del pueblo. Los fantasmas del pasado ya no eran los únicos que habitaban las ruinas. Los demonios del presente habían entrado en el perímetro. Clara y Diego se deslizaron fuera de la seguridad blindada de la estación como dos sombras líquidas, fundiéndose con la oscuridad densa que cubría las ruinas de San Isidro. El aire de la sierra era gélido y cortante, pero la adrenalina que bombeaba por sus venas los mantenía calientes y alertas. Antes de separarse en la esquina de la Plaza Mayor, Clara agarró el hombro de su hijo y lo miró a los ojos con una intensidad feroz, transmitiéndole coraje sin necesidad de palabras. Diego asintió, tragando su miedo adolescente, y corrió agachado hacia la zona de las vías muertas, llevando consigo una llave inglesa grande y el peso de la responsabilidad de proteger a su hermana pequeña, que había quedado atrás, encerrada y sola. Los hombres del Caimán avanzaban por la calle principal del pueblo fantasma, con la confianza arrogante de quienes están acostumbrados a ser los depredadores en cualquier entorno. Sus botas tácticas aplastaban los escombros y la maleza seca, haciendo un ruido que resonaba demasiado en el silencio sepulcral de las casas vacías. Iban equipados con chalecos antibalas y rifles de asalto, tecnología moderna diseñada para la guerra urbana, pero que resultaba extrañamente inútil contra la atmósfera opresiva de un lugar que parecía observarlos. No sabían que cada ventana rota era un ojo vigilante y que el terreno que pisaban había sido preparado meticulosamente durante años para convertirse en una trampa mortal para los intrusos. Clara se movió hacia el sector este, donde se encontraba la entrada clausurada de la antigua mina de plata, guiándose por el mapa mental que Mateo le había obligado a memorizar. El manual de defensa marcaba esa zona con un círculo rojo y la palabra inestable, pero ella sabía que la inestabilidad era artificial y controlada. Se detuvo detrás de un muro de adobe derruido y encendió su linterna por un segundo. Un destello breve y calculado diseñado para atraer la atención. «Por aquí, vi una luz», gritó uno de los sicarios, señalando hacia su posición. 3 hombres se separaron del grupo principal y corrieron hacia ella, ansiosos por cobrar la recompensa. La viuda esperó hasta que pudo escuchar sus respiraciones agitadas antes de salir corriendo hacia la boca oscura de la mina, fingiendo una huida desesperada y torpe. Los perseguidores, viendo a una mujer sola y aparentemente acorralada contra una pared de roca, bajaron la guardia y aceleraron el paso, sonriendo con malicia. Entraron en el vestíbulo de la mina, un espacio amplio con suelo de madera vieja que parecía sólido bajo la capa de polvo y tierra. Clara saltó sobre una viga específica que Mateo había marcado con pintura negra casi invisible, cruzando al otro lado con seguridad, y se giró para enfrentar a sus cazadores con una frialdad que los desconcertó por un instante. «Hasta aquí llegaron», susurró Clara, justo cuando los 3 hombres pisaron el centro de la plataforma de madera podrida al mismo tiempo. El peso combinado fue el detonante que la estructura debilitada estaba esperando. Con un crujido estruendoso que resonó como un disparo de cañón, el suelo falso cedió bajo sus pies, tragándose a los sicarios en una nube de polvo y astillas. No cayeron a un abismo sin fondo, sino a un pozo de ventilación profundo y de paredes lisas que Mateo había convertido en una celda de contención vertical. Los gritos de sorpresa y el sonido de cuerpos golpeando contra el fondo fangoso llenaron la caverna, seguidos por gemidos de dolor y confusión. El Caimán, que dirigía el operativo desde la plaza central, escuchó el estruendo y los gritos de sus hombres desapareciendo en la tierra.
Su rostro se contorsionó en una mueca de furia al comprender que la viuda no estaba huyendo presa del pánico, sino que estaba ejecutando una defensa táctica. «¡No se separen, idiotas! ¡Es una trampa!», rugió por la radio, ordenando al resto de su escuadrón que formara un perímetro defensivo. Pero la confusión ya se había sembrado. El pueblo fantasma, que parecía inofensivo y muerto, de repente tenía dientes y garras. La oscuridad ya no era solo ausencia de luz, era un enemigo activo que ocultaba peligros mortales en cada sombra. Mientras tanto, Diego había llegado al patio de maniobras ferroviarias, donde un viejo vagón de carga oxidado descansaba sobre unos rieles que tenían una pendiente pronunciada hacia la plaza. El chico estaba temblando, no por el frío, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Según las notas de su padre, los frenos de ese vagón habían sido modificados para soltarse con un solo golpe certero en el perno de seguridad. Diego miró hacia abajo, viendo las linternas de los sicarios agrupándose cerca de la estación, justo en la trayectoria de los rieles antiguos. Era ahora o nunca. Tenía que confiar en la física y en el óxido. Levantó la pesada llave inglesa con ambas manos, respirando hondo para llenar sus pulmones con el aire metálico de la noche, y golpeó el perno de liberación con toda la fuerza que sus brazos adolescentes pudieron generar. El sonido del metal golpeando metal fue agudo y limpio, seguido inmediatamente por un gemido chirriante cuando las ruedas de hierro, que llevaban décadas inmóviles, comenzaron a girar lentamente. La gravedad tomó el control y el vagón, cargado con toneladas de chatarra y piedras que Mateo había colocado allí como lastre, comenzó a ganar velocidad, rodando hacia abajo como una bestia de hierro despertando de su letargo. El chirrido de las ruedas contra los rieles se convirtió rápidamente en un estruendo ensordecedor que hizo vibrar el suelo de todo el pueblo. Los hombres del Caimán, que estaban vigilando las ventanas y los tejados buscando francotiradores, se giraron hacia el origen del ruido, cegados por la oscuridad. No podían ver lo que se les venía encima, solo escuchaban el rugido de algo masivo acercándose a una velocidad imposible. El terror psicológico fue paralizante. El sonido evocaba la imagen de un tren fantasma regresando del infierno para aplastar a los vivos, rompiendo la disciplina militar de los mercenarios que comenzaron a correr sin rumbo fijo. El vagón irrumpió en la plaza iluminada por la luna como un ariete imparable, descarrilando justo en el punto donde los rieles estaban deformados intencionalmente. El impacto fue devastador. La masa de metal se volcó lateralmente, barriendo las barricadas improvisadas y aplastando el equipo de comunicaciones que el grupo había montado. Una nube de polvo rojo y escombros envolvió la zona, y aunque los sicarios lograron saltar a tiempo para evitar ser aplastados directamente, el caos resultante los dispersó por completo, separándolos de su líder y dejándolos aturdidos, tosiendo en la neblina de tierra y miedo. Diego observó la destrucción desde lo alto de la colina, con el corazón latiéndole en la garganta, asombrado por el poder destructivo que acababa de desatar con sus propias manos. Su padre había convertido un vagón olvidado en un misil cinético, y él había sido el artillero. Por primera vez en su vida, dejó de sentirse como el hijo de un camionero pobre y se sintió como un guerrero defendiendo su castillo. Pero la batalla no había terminado. Entre el polvo que se asentaba, vio una figura solitaria que no huía ni se escondía, sino que caminaba con paso firme hacia la estructura más alta del pueblo. El Caimán, sacudiéndose el polvo de su traje italiano arruinado, había localizado visualmente a la artífice de su desgracia. Había visto a Clara correr hacia la vieja torre de agua durante la confusión del choque del tren, buscando una posición elevada. Con sus hombres neutralizados o dispersos, el líder criminal decidió tomar el asunto en sus propias manos. Sacó un revólver plateado de cañón largo y comenzó a caminar hacia la torre con la determinación de un verdugo, ignorando el caos a su alrededor. Ya no le importaba el dinero ni la lista.
Ahora era una cuestión de orgullo personal y venganza sangrienta. Clara llegó a la base de la torre de agua, respirando con dificultad, y comenzó a subir por la escalerilla oxidada hacia la plataforma superior. Sabía que el caimán la seguía, podía sentir su mirada clavada en su espalda como un cuchillo. No tenía a dónde huir. La torre era un callejón sin salida vertical, una trampa de la que no podría bajar. Pero mientras subía, Clara no sentía pánico. Apretó en su mano la manivela de una válvula de presión que llevaba en el cinturón, recordando la última página del manual de Mateo. Cuando el enemigo es más fuerte, usa su propia fuerza para quemarlo. La trampa final estaba lista. Clara alcanzó la plataforma superior de la torre de agua con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el aire gélido de la sierra, sintiendo que sus piernas amenazaban con fallar en el último escalón. El viento a esa altura soplaba con una violencia desprotegida, agitando su cabello y enfriando el sudor de su frente, pero al tocar la superficie del enorme tanque metálico, sintió un calor intenso y vibrante. Mateo había pintado el depósito de negro mate e instalado un sistema de espejos solares en el techo para calentar el agua durante el día, creando una batería térmica gigante que mantenía el líquido a temperaturas cercanas a la ebullición incluso en la noche helada. Esa energía acumulada no era para duchas calientes, era munición térmica esperando ser liberada. El sonido metálico de las botas del caimán resonó en la escalerilla de hierro oxidado, un ritmo lento y deliberado que anunciaba la llegada de la muerte. No tenía prisa. Sabía que Clara estaba atrapada en una plataforma sin salida, a 20 metros del suelo, sin ningún lugar a donde huir excepto el vacío. «No puedes esconderte en el cielo, Clara», gritó desde abajo, su voz distorsionada por el viento y el eco del metal. «Entrégame la lista y te prometo que tu muerte será rápida. Sigue jugando a la heroína y te aseguro que lanzaré a tu hija desde aquí arriba para que veas cómo vuela antes de que te toque a ti». Clara se agazapó junto a la válvula de presión principal, una rueda de hierro fundido conectada a una tubería de salida que apuntaba directamente hacia la escotilla de acceso a la plataforma. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una concentración absoluta, mientras intentaba encajar la manivela que había traído en el perno desgastado. El mecanismo estaba caliente al tacto, vibrando con la presión del vapor contenido que buscaba desesperadamente una vía de escape. Mateo había marcado esta válvula en el manual con una calavera roja y una sola palabra: escaldar. Era una defensa de último recurso, diseñada para una distancia corta y letal, y solo tendría una oportunidad para usarla antes de que él disparara. Mientras escuchaba los pasos del asesino acercándose cada vez más, Clara cerró los ojos por un segundo, visualizando los rostros de Diego y Lucía. El miedo paralizante que había sentido durante días se transformó en una determinación fría y sólida, una armadura emocional que ninguna bala podía penetrar. Se dio cuenta de que no estaba allí arriba solo para sobrevivir. Estaba allí para ejecutar una sentencia. El hombre que subía no era solo un criminal, era el monstruo que había envenenado a su esposo y amenazado con descuartizar a sus hijos. La justicia no vendría de un tribunal lejano, vendría de su mano y del agua hirviendo de su propia herencia. Antes de que veamos el desenlace de este enfrentamiento mortal en las alturas, quiero hacerte una pregunta muy personal en los comentarios. ¿Tú tendrías la sangre fría necesaria para esperar hasta el último segundo, mirando a los ojos al asesino de tu esposo, para activar una trampa mortal? ¿O el pánico te haría intentar negociar? La valentía de una madre acorralada es algo que la mayoría no comprende hasta que la vida los pone a prueba. Déjame tu opinión abajo, porque a veces la única forma de detener a un monstruo es convertirse en algo más peligroso que él. Y si estas historias de supervivencia extrema te mantienen al borde del asiento, suscríbete al canal Relatos Ocultos y activa la campanita. Aquí exploramos la fuerza humana cuando todo parece perdido. Ahora, aguanta la respiración,
porque el caimán está a punto de asomar la cabeza. La cabeza y el torso del caimán emergieron finalmente por el hueco de la escalera, con el revólver plateado apuntando directamente al pecho de Clara. Su traje estaba roto y sucio, su rostro manchado de grasa y sangre, y sus ojos brillaban con una mezcla de odio y triunfo sádico. Se acabó el juego, viuda, siseó, subiendo el último escalón para plantarse en la plataforma metálica. Ha sido una molestia impresionante, tengo que admitirlo. Tu marido estaría orgulloso de lo mucho que has tardado en morir, pero al final siempre ganamos nosotros. Dame la ubicación de los microfilms o te vuelo la rodilla ahora mismo. Te equivocas en una cosa, caimán, respondió Clara, poniéndose de pie lentamente, manteniendo una mano oculta detrás de la tubería caliente, con una calma que desconcertó al criminal. Mateo no estaría orgulloso de que yo muera. Él estaría orgulloso de que yo haya aprendido a usar sus herramientas para limpiar la basura de mi pueblo. El viento aulló alrededor de la torre, creando un momento de tensión suspendida en el tiempo. El villano frunció el ceño, percibiendo demasiado tarde que la mujer frente a él no estaba temblando de terror, sino que estaba esperando el momento exacto para atacar. Su arrogancia le impidió ver la trampa bajo sus narices. «Ins, ¿crees que me das miedo con tus frases de película?», se burló él, dando un paso adelante, acortando la distancia a menos de 2 metros. «Soy el hombre que dirige este estado. Soy intocable». Fue el error final, la confirmación de su ceguera. Clara no esperó más. Con un grito gutural que liberó toda la rabia acumulada de 20 años de pobreza y miedo, giró la manivela de la válvula con todas sus fuerzas. El metal chirrió violentamente y el sello de contención se rompió, liberando la furia acumulada del sol y la presión en una explosión dirigida. Un chorro de vapor sobrecalentado y agua hirviendo a alta presión salió disparado de la tubería, golpeando a El Caimán directamente en el pecho y la cara con la fuerza de un ariete líquido. El sonido fue ensordecedor, similar al de una locomotora liberando presión, ahogando instantáneamente el disparo fallido que el criminal soltó al aire por reflejo. El agua, calentada a más de 90 grados centígrados, penetró la ropa y quemó la piel al contacto, convirtiendo su arrogancia en un alarido de dolor puro y agonizante que resonó en todo el valle silencioso. El impacto físico del chorro lo lanzó hacia atrás, cegado por el vapor blanco y desorientado por el dolor insoportable de las quemaduras masivas. El caimán soltó el arma, llevándose las manos a la cara en un intento inútil de protegerse, y tropezó con el borde de la barandilla baja de la plataforma. Clara cerró la válvula para detener el flujo, respirando agitadamente, viendo a su enemigo retorcerse en el suelo de metal, reducido a un ser humano roto y vencido. Ya no parecía un monstruo intocable, era solo un hombre herido que había subestimado el poder de una madre y la ingeniería de un esposo previsor. «Esto es por Mateo, y esto es por mis hijos», dijo Clara, pateando el revólver lejos del alcance del hombre, asegurándose de que la amenaza estuviera neutralizada. El caimán gemía, incapaz de ver o de luchar, su reinado de terror terminado por el agua de un tanque viejo. Clara se quedó de pie en la cima de la torre, con el vapor disipándose a su alrededor como una niebla mística, sintiendo que la adrenalina comenzaba a bajar, dejándola temblando, pero victoriosa. Había defendido su posición, había usado el entorno como arma y había ganado. Desde abajo, en la plaza oscura, vio una luz parpadear 3 veces. Era la señal de Diego. Su hijo estaba a salvo y había visto la caída del líder, pero Clara sabía que la victoria física era solo la mitad de la batalla. Los sicarios atrapados en el pozo y los dispersos por el tren podían reagruparse, y la organización tenía tentáculos largos fuera del pueblo. Necesitaban dar el golpe de gracia, el que Mateo había preparado para destruir la estructura misma de la financiera. Tenía que bajar, volver a la estación y usar la radio. Miró una última vez al hombre que había intentado destruir su familia, ahora inconsciente por el shock del dolor, y sintió una extraña piedad mezclada con asco. No lo empujó al vacío, aunque una parte oscura de ella lo deseaba.
no se convertiría en lo que él era. Lo dejaría allí para que la policía lo encontrara como un trofeo roto de su derrota. Se ajustó la chaqueta, sintiendo el frío de nuevo, y comenzó a bajar las escaleras metálicas. La noche aún no había terminado, y la voz de la verdad tenía que ser transmitida al mundo antes de que saliera el sol. Al llegar al suelo firme, Diego corrió a abrazarla, con los ojos llenos de lágrimas y admiración. «Lo vi, mamá, vi el vapor, cayó como una piedra», exclamó, comprobando que ella no estuviera herida. Clara lo abrazó con fuerza, besando su cabeza sucia de polvo y grasa. «Lo hicimos, hijo, pero ahora viene la parte más importante. Tenemos que encender la radio y gritarle al mundo lo que sabemos. Tu padre nos dio la lista, pero nosotros tenemos que ser la voz». Caminaron juntos hacia la estación blindada, dejando atrás el campo de batalla, listos para terminar la guerra con la única arma que les quedaba, la verdad. Clara y Diego irrumpieron de nuevo en la seguridad blindada de la estación, cerrando los cerrojos tras de sí con manos que aún temblaban por la adrenalina del combate. El interior estaba en silencio, salvo por la respiración rítmica de Lucía, que seguía durmiendo en el sofá ajena a la guerra que su madre y su hermano acababan de ganar afuera. No había tiempo para celebrar ni para descansar. Clara sabía que el caimán era solo la cabeza visible de una hidra mucho más grande. Si no destruían el cuerpo de la organización esa misma noche, otros vendrían mañana a terminar el trabajo sucio. Se dirigió directamente a la mesa de comunicaciones, encendiendo la radio de onda corta con la determinación de un operador militar. Siguiendo las instrucciones póstumas de Mateo, Clara ajustó el dial a una frecuencia de emergencia abierta, monitoreada tanto por la Policía Federal como por las agencias de prensa internacionales. El ruido de la estática llenó la habitación, un siseo blanco que sonaba como el mar, esperando ser cortado por una voz humana. Clara tomó el micrófono pesado de baquelita, respiró hondo para estabilizar su voz y presionó el botón de transmisión. Atención a todas las unidades y a quien esté escuchando. Mi nombre es Clara Valdés. Soy la viuda de Mateo, el logístico. Tengo la lista maestra de la financiera y voy a empezar a leerla ahora mismo. Tomen nota, porque no voy a repetirlo. Abrió el cuaderno azul donde habían transcrito los códigos del telescopio y comenzó a leer. Su voz, al principio vacilante, cobró fuerza con cada dato revelado, convirtiéndose en un martillo que golpeaba los cimientos del crimen organizado. Leyó números de cuentas bancarias en las Islas Caimán, coordenadas GPS de fosas clandestinas en el desierto y, lo más peligroso, nombres de políticos y comisarios que estaban en la nómina del cartel. No estaba negociando ni pidiendo ayuda. Estaba quemando el bosque para matar a las plagas. Cada coordenada dictada era una sentencia de prisión. Cada nombre expuesto era una carrera política destruida. Estaba cumpliendo la promesa de Mateo, usar la verdad como napalm. La transmisión duró 20 minutos ininterrumpidos, tiempo durante el cual el silencio de la radio fue reemplazado por un caos de voces superpuestas pidiendo confirmación y origen de la señal. Clara no se detuvo hasta leer la última línea del cuaderno, asegurándose de que la información fuera pública e imposible de encubrir. Al soltar el botón del micrófono, se dejó caer en la silla, exhausta, sintiendo que se había vaciado por completo. Había lanzado una bomba nuclear digital desde una estación de tren abandonada en medio de la nada. Ya no había vuelta atrás, o la salvaban o la mataban para callarla, pero el secreto ya no era suyo. El sonido de rotores cortando el aire de la madrugada fue la respuesta a su transmisión, un zumbido grave que hizo vibrar los cristales blindados de la estación. Diego corrió hacia los periscopios, gritando que veía luces rojas y azules descendiendo del cielo. No eran los sicarios reagrupándose, eran 3 helicópteros de la Policía Federal, alertados por la gravedad de los datos transmitidos y la ubicación de la señal. Aterrizaron en la plaza del pueblo, levantando nubes de polvo y hojas secas,
mientras un escuadrón de agentes tácticos descendía con armas largas, asegurando el perímetro de las ruinas que Clara había defendido sola. Clara salió de la estación con las manos en alto, no en señal de rendición, sino de paz, sosteniendo el cuaderno azul como si fuera una bandera blanca. Los agentes, que esperaban encontrar una base de operaciones criminal, se sorprendieron al ver a una mujer vestida con ropa de civil sucia de barro y aceite, acompañada por un adolescente con una llave inglesa. La inspectora a cargo se acercó con cautela, pero al ver la mirada de Clara, bajó su arma. «Señora Valdés, hemos escuchado todo», dijo la oficial, tomando el cuaderno con reverencia. «Y sus coordenadas coinciden con investigaciones activas. Acaba de darnos la llave para desmantelar toda la red». Mientras los paramédicos atendían a El Caimán, que había sido bajado de la torre de agua gritando de dolor y furia, otros equipos rescataban a los sicarios atrapados en el pozo de la mina y en el vagón descarrilado. La escena era surrealista. El pueblo fantasma, vacío durante 40 años, estaba ahora lleno de luces, actividad y justicia. Clara observó cómo se llevaban a los hombres que habían amenazado con descuartizar a su hija, esposados y derrotados. La deuda imposible de pagar se había evaporado. Con la organización expuesta y sus líderes capturados, no quedaba nadie para cobrarle nada. Era libre, no por huir, sino por enfrentar. Con la situación asegurada y el sol comenzando a despuntar sobre las montañas, iluminando las ruinas con una luz dorada y limpia, Clara sintió la necesidad de regresar a la oficina del jefe de estación. Había algo más allí, una intuición que la llamaba desde la caja de documentos que había ignorado en el calor del momento. Se sentó nuevamente en el escritorio de Mateo y sacó una caja metálica oxidada que estaba debajo de los mapas antiguos. Al abrirla, el olor a papel viejo la golpeó, pero lo que encontró dentro hizo que su corazón se detuviera por un segundo antes de volver a latir con fuerza renovada. Dentro de la caja había un legajo de escrituras notariales, amarillentas por el tiempo, pero perfectamente legales, con sellos oficiales que databan de hace 2 décadas. Clara leyó los documentos con incredulidad creciente. Mateo no había ocupado la estación ilegalmente. Había comprado sistemáticamente los derechos de posesión de cada parcela del pueblo fantasma de San Isidro, utilizando la ley de usucapión. Había pagado los impuestos atrasados de 40 años, centavo a centavo, con el dinero extra de sus rutas. Los documentos estaban todos a nombre de una sola persona, Clara Valdés. Él no le había dejado un escondite prestado, le había dejado un reino propio. «Es todo tuyo». «Mamá, el pueblo entero es tuyo», susurró Diego, que había entrado en la oficina y leía por encima de su hombro. Clara recorrió con los dedos la firma de su esposo en la última página, entendiendo finalmente la magnitud de su plan. Mateo sabía que ella se sentía una desarraigada, una huérfana pobre sin lugar en el mundo. Al comprar el lugar donde ella había nacido y perdido a sus padres, no solo le estaba dando un techo, le estaba devolviendo su historia, su identidad y su tierra. San Isidro de las Nieblas no era una ruina maldita, era su herencia legítima, recuperada en secreto por el hombre que la amaba. Clara se levantó y caminó hacia la ventana, mirando su propiedad bajo la luz del amanecer. Ya no veía casas caídas ni calles llenas de maleza. Veía el potencial, veía el hogar de sus padres y el futuro de sus hijos. La viuda pobre, que había huido en la noche, pensando que no tenía nada, descubrió que era la terrateniente más rica de la sierra, dueña de una montaña entera y de una historia de coraje. Abrazó a Diego y fue a despertar a Lucía, lista para mostrarles que ya no tenían que correr nunca más. Habían llegado a casa y esta vez nadie los sacaría de allí. Los oficiales de policía comenzaron a retirarse, llevándose a los prisioneros y las pruebas, dejando a la familia sola en la estación. La inspectora le informó a Clara que, debido a su colaboración y a la recompensa por la captura del Caimán, el gobierno probablemente le otorgaría una compensación significativa, pero a Clara el dinero ya no le importaba tanto. Tenía algo más valioso: seguridad y pertenencia.
Se sentó en el andén 9, respirando el aire frío y puro, sintiendo que el fantasma de Mateo se sentaba a su lado, sonriendo con esa mueca torcida que ella tanto extrañaba. Misión cumplida. Sin embargo, mientras el polvo de los helicópteros se asentaba y el silencio regresaba al valle, Clara notó algo brillante entre las vías del tren, justo donde terminaba el andén. Se bajó a la grava y recogió un objeto pequeño que había caído del bolsillo del caimán durante su traslado. Era una moneda de oro antigua, una pieza de colección que el criminal llevaba como amuleto. Clara la miró y luego miró hacia el túnel oscuro de la mina que ella misma había usado como trampa. Una idea comenzó a germinar en su mente, una semilla de reconstrucción. San Isidro había sido un pueblo minero. Quizás, bajo las ruinas y el dolor, la tierra todavía tenía tesoros que ofrecer a sus verdaderos dueños. El silencio que descendió sobre San Isidro de las Nieblas tras la partida de los helicópteros federales no era el silencio opresivo de la muerte, sino la quietud vibrante de un amanecer limpio. Clara pasó las primeras horas barriendo los casquillos de bala y los cristales rotos de la plaza, un acto doméstico y simbólico que reclamaba el espacio como suyo, borrando las huellas de la violencia para dejar solo la piedra antigua. Diego la ayudó en silencio, reparando la puerta de la estación con herramientas del taller. Sus movimientos ya no eran los de un niño asustado, sino los de un hombre joven que cuida su patrimonio. Por primera vez en años, no miraban por encima del hombro. Eran los únicos habitantes de la montaña y el miedo se había marchado con la noche. Lucía, que había despertado con el sol, corría por el andén persiguiendo lagartijas, y Clara notó con asombro que su hija no tosía ni una sola vez. El aire de la alta sierra, ligero, frío y absolutamente puro, estaba actuando como un bálsamo natural en sus pulmones asmáticos, haciendo lo que ningún medicamento de ciudad había logrado. Mateo, en su sabiduría silenciosa, no solo les había dado un castillo fortificado, sino que los había llevado al único clima donde su hija podía respirar libremente. Verla reír con los pulmones llenos de oxígeno fue la confirmación definitiva para Clara de que no debían bajar de la montaña. Este lugar inhóspito era, en realidad, un sanatorio disfrazado de ruina. 2 días después, la inspectora Santos regresó, no con esposas ni órdenes de allanamiento, sino con un maletín de cuero y una expresión de respeto profundo. Se sentaron en la oficina del jefe de estación, ahora limpia y ordenada, donde la oficial le entregó a Clara un cheque del gobierno con una cifra que mareaba la vista. Era la recompensa oficial por la captura de la cúpula de La Financiera y la recuperación de activos robados, una suma que transformaba a la viuda endeudada en una mujer rica. Usted hizo nuestro trabajo, señora Valdés. Esto no es un regalo, es el pago por un servicio a la nación que nadie más tuvo el valor de realizar, dijo la inspectora con seriedad. Pero el dinero, aunque aliviaba la presión inmediata de la supervivencia, planteaba una nueva pregunta existencial. ¿Qué hacer ahora? Con esa fortuna, Clara podía comprar una casa en la costa, pagar las mejores escuelas privadas y olvidar que San Isidro existía. Podía dejar que la selva terminara de devorar el pueblo fantasma y huir de los recuerdos dolorosos. Sin embargo, al mirar las escrituras desplegadas sobre el escritorio y recordar la moneda de oro que había encontrado en las vías, sintió que irse sería una traición final. Mateo había comprado este pueblo piedra a piedra. Venderlo sería vender su historia. La moneda le había dado una idea, una que necesitaba verificar en la vieja mina. Esa tarde, dejando a Lucía bajo el cuidado atento de Diego, Clara caminó hacia la entrada de la mina que había usado como trampa mortal días atrás. Ya no iba como una presa huyendo, sino como la propietaria inspeccionando sus dominios. Llevaba el cuaderno de geología de Mateo, otro hallazgo de la caja fuerte y una linterna potente. Al cruzar el umbral y pasar con cuidado junto al pozo donde habían caído los sicarios, se adentró en las galerías más profundas. El aire olía a minerales y tierra húmeda. Mateo había marcado una sección específica en el mapa con la nota: el verdadero valor no es lo que sacaron, sino lo que dejaron.
Al llegar a la galería principal, Clara iluminó las paredes y entendió la nota. Las vetas de plata no estaban agotadas, simplemente habían sido abandonadas por una mala gestión y la corrupción de la empresa minera décadas atrás. Pero no era solo el metal lo que brillaba, era la infraestructura. Los túneles eran sólidos, las vías internas estaban intactas. Mateo no había planeado reabrir la mina para la explotación industrial agresiva. Sus notas hablaban de turismo geológico, de reserva histórica. Él había visto la belleza en la oscuridad subterránea, imaginando un futuro donde el pueblo reviviera no como un campo de trabajo, sino como un museo vivo de la historia de la región. Clara regresó a la superficie con el corazón acelerado, no por el esfuerzo, sino por la visión del futuro que se desplegaba ante sus ojos. Se sentó en las escaleras de la iglesia derruida y miró hacia el valle. Con el dinero de la recompensa y los títulos de propiedad, tenía el poder de hacer algo que nadie había hecho en 40 años. Encender las luces de San Isidro de nuevo. No quería ser una viuda rica y solitaria en una ciudad extraña. Quería ser la alcaldesa de facto de su propio destino. Miró las casas vacías y ya no vio ruinas. Vio hogares potenciales, talleres, una escuela, una vida vibrante que podía renacer de las cenizas. Convocó a una reunión familiar en el salón de la estación esa misma noche, tratando a sus hijos como socios y no como subordinados. Puso el dinero y las escrituras sobre la mesa y les explicó su plan audaz. Podemos irnos y vivir cómodos en cualquier lugar, les dijo con honestidad. O podemos quedarnos y terminar lo que papá empezó. Podemos reconstruir este pueblo, traer gente buena que necesite un hogar y convertir San Isidro en un refugio para otros, no solo para nosotros. Diego, con las manos manchadas de grasa tras reparar el generador, sonrió con la misma mueca torcida de su padre. Yo no me voy, mamá. Tengo que terminar de arreglar el tren. La decisión fue unánime y selló el destino de la familia Valdés con la tierra. Al día siguiente, Clara utilizó la radio de onda corta para hacer una llamada muy diferente a la anterior. No contactó a la policía, sino a una cooperativa de albañiles y artesanos de un pueblo vecino que ella sabía que estaban sin trabajo. Les ofreció contratos justos, pago inmediato y, lo más inaudito, la posibilidad de poseer las casas que restauraran. La noticia corrió como la pólvora por la sierra. La viuda de la estación no estaba vendiendo, estaba contratando. Estaba buscando manos para levantar un pueblo muerto y pagaba con la generosidad de quien sabe lo que es no tener nada. La primera cuadrilla de trabajadores llegó 3 días después en camiones viejos, mirando con escepticismo las ruinas cubiertas de maleza. Pero cuando vieron a Clara trabajando hombro a hombro con su hijo, limpiando escombros y reparando techos, el escepticismo se transformó en respeto. Bajo la dirección de Diego, que seguía los planos técnicos de Mateo, la estación se convirtió en el centro de operaciones de la reconstrucción. El sonido de los martillos y las sierras reemplazó al silencio de los fantasmas, una sinfonía de renacimiento que resonaba en los cañones. San Isidro de las Nieblas estaba despertando de su coma de 4 décadas. Clara descubrió que tenía un talento natural para la gestión, una habilidad forjada en años de administrar la pobreza extrema. Organizaba los suministros, supervisaba las obras y negociaba con proveedores que subían la montaña. Todo con una firmeza que nadie se atrevía a cuestionar. Ya no era la mujer invisible que bajaba la cabeza, era la patrona, en el mejor sentido de la palabra, una matriarca protectora que cuidaba de su gente. Cada casa recuperada, cada ventana reparada, era una victoria personal contra el olvido y una reivindicación de la memoria de sus padres, que habían muerto bajo esa misma tierra. Una tarde, mientras inspeccionaba la limpieza de la iglesia, Clara encontró bajo el altar una caja de metal oxidada que no pertenecía a Mateo. Dentro había cartas antiguas, correspondencia de los mineros originales de los años 80. Al leerlas, encontró nombres conocidos, apellidos de familias que ahora vivían en la pobreza
en los Valles Bajos. Comprendió que San Isidro no era solo su herencia, era la herencia robada de muchas familias. Su misión se expandió. No solo reconstruiría los edificios, sino que reconstruiría la comunidad, devolviendo el sentido de pertenencia a los descendientes de los mineros olvidados. Mientras el sol se ponía, pintando de naranja los ladrillos rojos de la estación restaurada, Clara se permitió un momento de descanso en el andén 9. Miró las vías del tren que brillaban, limpias de óxido, gracias al trabajo obsesivo de Diego. Aún no llevaban a ninguna parte. Terminaban en el puente roto, pero eso ya no importaba. El viaje más importante no era hacia afuera, sino hacia adentro. Habían convertido un punto de fuga en un punto de llegada. Clara cerró los ojos y respiró el olor a pino y a serrín fresco, sintiendo que, por primera vez en su vida adulta, no estaba sobreviviendo, estaba viviendo y estaba lista para abrir las puertas de su reino al mundo. La reconstrucción de San Isidro de las Nieblas no se detuvo en la limpieza de escombros. El siguiente paso lógico fue reconectar el pueblo con el mundo, pero esta vez bajo las condiciones de Clara. Con una parte significativa de la recompensa gubernamental, contrató a una empresa de ingeniería civil para reparar el viejo puente de madera que cruzaba el desfiladero, reemplazando las vigas podridas por acero moderno y hormigón. Ver el primer camión de suministros cruzar el abismo sin peligro fue un momento simbólico monumental. La isla de aislamiento, que había servido como refugio de emergencia, se transformaba ahora en un puerto de entrada para la esperanza y el progreso, uniendo el pasado doloroso con un futuro accesible. A medida que la carretera se volvía transitable, comenzaron a llegar no solo materiales, sino personas con historias rotas similares a la de Clara. La noticia de que la viuda de la estación estaba ofreciendo casas a cambio de trabajo y compromiso comunitario atrajo a familias que habían sido desplazadas por la violencia económica en los Valles Bajos. San Isidro dejó de ser un punto en el mapa para convertirse en un experimento social vivo. Las casas de los mineros, antes esqueletos vacíos, se llenaron de ventanas nuevas, humo de chimeneas y, lo más importante, el sonido de niños jugando en las calles que habían estado en silencio durante 40 años. Clara decidió que la vieja estación de tren, el corazón blindado de su resistencia, no sería una mansión privada para su familia, recordando su propia infancia en el sistema de orfanatos y la soledad de no tener raíces, transformó el edificio en las Escuela y Refugio Mateo Valdés. El gran salón, donde habían monitoreado las radios policiales, se convirtió en un comedor comunitario y una biblioteca, y las oficinas traseras se adaptaron como dormitorios para niños en situación de riesgo que el Estado no lograba proteger. La fortaleza que había sido diseñada para repeler ataques ahora abría sus puertas para sanar heridas invisibles. Diego encontró su verdadera vocación en este nuevo ecosistema, lejos de la violencia y el miedo que habían marcado su adolescencia temprana. Convirtió el antiguo taller de mantenimiento de locomotoras en una escuela de oficios mecánicos, enseñando a los jóvenes del refugio a reparar motores, soldar metal y trabajar la madera. El chico rebelde que había descarrilado un vagón para matar sicarios, ahora usaba esas mismas manos para enseñar a otros a construir, canalizando su intensidad hacia la creación. Verlo rodeado de aprendices, manchado de grasa y riendo, era la prueba viviente de que el ciclo de la pobreza y la desesperación se había roto. El proyecto más ambicioso de Diego fue la restauración de la vieja locomotora a vapor que había dormido en las vías muertas durante décadas. No la arreglaron para irse porque ya no tenían necesidad de huir, sino para convertirla en una atracción educativa y turística. Cuando la caldera se encendió por primera vez en medio siglo, lanzando una columna de vapor blanco al cielo azul de la sierra, todo el pueblo se detuvo para aplaudir. El silbato del tren, que antes anunciaba la partida de los minerales robados, ahora anunciaba la vitalidad de una comunidad que había recuperado su orgullo y su voz. Lucía, por su parte,
experimentó una transformación física que los médicos de la ciudad habrían calificado de milagrosa. El aire puro y seco de la alta montaña, lejos del smog y la humedad de los barrios bajos, curó sus pulmones asmáticos mejor que cualquier inhalador farmacéutico. La niña, que había llegado tosiendo y cargada en brazos, ahora corría libremente por los prados alpinos, liderando a los otros niños en expediciones para recolectar flores silvestres y piedras de cuarzo. Sus mejillas, antes pálidas, estaban sonrosadas por el sol y el esfuerzo saludable, y su risa constante se convirtió en la banda sonora favorita de Clara. Clara gobernaba este pequeño renacimiento con una mezcla de firmeza y compasión que le ganó el título cariñoso de la patrona, aunque ella prefería que la llamaran simplemente Doña Clara. Administraba los recursos con la misma disciplina férrea que había usado para sobrevivir a la persecución, asegurándose de que nadie se aprovechara de la generosidad del proyecto. Implementó un sistema de cooperativa donde cada habitante tenía voz y voto, y donde los beneficios del turismo incipiente y la agricultura de montaña se reinvertían en la escuela y el mantenimiento urbano. Había creado una utopía funcional basada en la solidaridad. La seguridad del pueblo seguía siendo una prioridad, pero ya no desde la paranoia, sino desde la prevención comunitaria. Los sistemas de vigilancia que Mateo había instalado se mantuvieron activos, operados ahora por un equipo de vecinos entrenados, asegurando que la financiera o cualquier otro grupo criminal nunca pudiera sorprenderlos de nuevo. San Isidro de las Nieblas era un lugar de paz, pero una paz armada y vigilante. Los criminales de la región aprendieron rápido que la sierra tenía una dueña y que subir por ese camino significaba enfrentarse a una comunidad unida que no dudaría en defender su tierra. Una tarde, un grupo de antiguos acreedores y abogados de la ciudad intentó subir para reclamar supuestos derechos sobre las nuevas construcciones, atraídos por el olor del dinero. Clara los recibió en el puente, no con armas, sino con un equipo legal de primer nivel que había contratado con parte de su fortuna. Les mostró las escrituras de usucapión de Mateo, blindadas por décadas de impuestos pagados, y los despachó con una frialdad elegante. Verlos dar la vuelta con sus maletines vacíos fue una victoria tan dulce como la caída de El Caimán, confirmando que ahora jugaba en las grandes ligas. La conexión con el pasado minero también se honró de una manera respetuosa y educativa. La entrada de la mina, donde había ocurrido la trampa, se aseguró y se convirtió en un monumento a los trabajadores fallecidos, incluyendo a los padres de Clara. Se colocaron placas con los nombres de todos los que habían dejado su vida en la oscuridad para enriquecer a otros, devolviéndoles la dignidad histórica. Clara bajaba allí a veces, no para buscar plata, sino para sentir la conexión con sus raíces, agradeciendo en silencio a sus antepasados por haber resistido lo suficiente para que ella pudiera regresar. La economía de San Isidro floreció gracias a la producción de artesanías, quesos de altura y el turismo de aventura que atraía a viajeros buscando historias auténticas. Clara se aseguró de que la historia de la resistencia contra el cartel se contara correctamente, no como una leyenda de violencia, sino como un ejemplo de coraje civil. El museo de la estación exhibía el telescopio con los microfilms, ahora desclasificados, y el manual de defensa de Mateo, enseñando a las nuevas generaciones que la inteligencia y el amor son armas más poderosas que las balas. A pesar de estar rodeada de gente y actividad, Clara reservaba los atardeceres para ella misma, sentándose en el banco de piedra del andén 9. Miraba cómo las luces de las casas se encendían una a una en el valle, creando un espejo de estrellas en la tierra. Ya no sentía la soledad devoradora de la viudez, sino una presencia constante y cálida a su lado. Había cumplido todas las promesas. Los niños estaban a salvo. La deuda estaba saldada y el nombre de Mateo era pronunciado con respeto y admiración por todos. El primer aniversario de la llegada a San Isidro se acercaba, marcando un ciclo completo de las estaciones y de la vida. El invierno crudo que los había recibido con amenazas de muerte daba paso a una primavera explosiva,
llenando la sierra de colores y aromas. Clara sabía que era el momento de cerrar el último capítulo del duelo para poder abrazar completamente el futuro. Preparó una ceremonia íntima, solo para ella y sus hijos, para despedirse formalmente del dolor y celebrar la victoria de la permanencia. El tren de su vida había llegado a la estación correcta y esta vez no tenía intención de partir. Han pasado 12 meses exactos desde aquella huida nocturna desesperada en la camioneta vieja, y San Isidro de las Nieblas se ha transformado irreconociblemente. Lo que antes era un cementerio de ladrillos cubierto de maleza es ahora un faro de vida en la alta sierra, vibrante con el sonido de la actividad humana y la esperanza renacida. Las casas reconstruidas brillan con pintura fresca y flores en las ventanas, y la vieja estación, antes una fortaleza blindada por el miedo, es el corazón palpitante de una comunidad que se cuida mutuamente. Para Clara, este aniversario no marca el recuerdo de una tragedia, sino la celebración de una identidad recuperada que estaba enterrada bajo el polvo del olvido. Diego, que acaba de cumplir 15 años, camina por los talleres de la Escuela de Oficios con la seguridad de un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no es el adolescente asustado que vigilaba ventanas con un bate de béisbol. Es el joven maestro que enseña a otros chicos a reparar motores y a soldar el futuro con sus propias manos. Verlo reír, rodeado de amigos, con las manos manchadas de grasa honesta y los ojos brillantes de propósito, es la mayor victoria de Clara. Mateo no solo salvó su vida física, salvó su alma de la amargura y la violencia de las calles bajas, dándole un reino para construir. Lucía corre por los andenes de la estación con una energía inagotable, sus pulmones fuertes y limpios, procesando el aire cristalino de la montaña sin ningún esfuerzo. La niña asmática y frágil que llegó en brazos de su madre ha desaparecido, reemplazada por una exploradora valiente que conoce cada secreto de la mina y cada sendero del bosque. Clara la observa desde la ventana de su oficina, agradeciendo en silencio a la geografía misma por haber sanado a su hija. La decisión de Mateo de comprar este pueblo no fue solo estratégica, fue una receta médica de amor, prescrita con décadas de anticipación para curar los males que él sabía que vendrían. Clara, vestida con ropa sencilla pero de buena calidad, camina por su pueblo saludando a los vecinos por su nombre, ejerciendo su rol de matriarca con una humildad natural. Ha rechazado las ofertas de los políticos locales que querían capitalizar su fama, prefiriendo centrarse en la administración directa de la cooperativa y el refugio. La riqueza no la ha cambiado, simplemente ha amplificado su capacidad de dar. Ya no siente el peso de la viudez como una condena de soledad, sino como una medalla de honor. Es la guardiana de un legado, la mujer que convirtió el final de la vía en el comienzo de todo. Sin embargo, al caer la tarde de este día especial, mientras el pueblo se prepara para una fiesta comunitaria en la plaza, Clara se retira discretamente hacia la soledad del andén 9. Necesita un momento de silencio para cerrar el círculo, para hablar con el único habitante de San Isidro que no puede sentarse a la mesa con ellos. El sol se pone detrás de los picos nevados, tiñendo el cielo de violeta y oro, y el viento de la sierra sopla suavemente, trayendo el olor a pino y a recuerdos. Se sienta en la vieja banca de madera, mirando las vías que brillan hacia el infinito. Lo logramos, Mateo. Estamos en casa, susurra Clara al aire frío, sintiendo que las palabras salen de su pecho con una ligereza nueva. Los niños están a salvo, la deuda está pagada y tu nombre está limpio. Ya no tienes que preocuparte por las rutas ni por los cargamentos. Tu último viaje ha terminado con éxito. Es un informe final de misión, entregado con amor y gratitud. Clara siente que los nudos de tensión que habían permanecido en su espalda durante un año, finalmente se desatan. La deuda de protección ha sido saldada. El saldo final es una vida plena y libre de miedo. De repente,
La atmósfera en el extremo del andén cambia sutilmente, no con el frío espectral de la muerte, sino con una calidez familiar y reconfortante. El ruido de la fiesta en la plaza parece amortiguarse, quedando en un segundo plano lejano, y una burbuja de silencio íntimo envuelve la estación. Clara gira la cabeza lentamente hacia las vías muertas, cerca de donde encontró la moneda de oro, sintiendo esa electricidad en la nuca que conoce tan bien. No tiene miedo. Su corazón late con una anticipación tranquila y feliz. Sabe quién está ahí antes de que sus ojos lo confirmen en la penumbra. Allí, de pie junto a la vieja locomotora restaurada, que ahora brilla bajo la luna, hay una silueta masculina inconfundible. Mateo la mira, vestido con su uniforme de trabajo limpio, sin las marcas del dolor del hospital, luciendo joven y fuerte como el día que se conocieron. No es un fantasma triste, es una presencia radiante de satisfacción. Él le ofrece esa media sonrisa torcida que ella adoraba, asintiendo lentamente con la cabeza, mientras mira hacia el pueblo iluminado y hacia sus hijos a lo lejos. Está pasando revista a su obra maestra, confirmando que los cimientos de su familia son sólidos y eternos. No se dicen palabras, porque todo está dicho en la mirada. Mateo levanta una mano en un gesto de despedida que no duele. Un saludo de «hasta luego», de alguien que se marcha sabiendo que los suyos están bien cuidados. Con la naturalidad de quien sube a un tren que solo él puede ver, su figura comienza a desvanecerse suavemente en la niebla nocturna que sube del valle, integrándose con el vapor imaginario de la locomotora y la luz de las estrellas. Se va en paz, liberado de su carga, dejando a Clara no como una viuda rota, sino como una mujer completa. Clara se queda un momento más en el andén, con una sonrisa serena en los labios y lágrimas de alegría en los ojos. Se levanta, se alisa el vestido y respira hondo el aire de su montaña. Entiende finalmente la lección más importante de todas. Ella no era una mujer pobre que huía de su destino. Era una reina exiliada que regresaba a reclamar su trono. Mateo no le dio un refugio para esconderse, le dio un escenario para brillar. Se da la vuelta y camina de regreso hacia la luz y la música de la plaza, lista para celebrar la vida que han construido juntos, en este mundo y en el otro. La historia de la viuda de la estación nos enseña que, a veces, lo que parece el final del camino es solo el principio de la verdadera aventura. Clara encontró en las ruinas de su pasado los ladrillos para construir su futuro, demostrando que la identidad y el amor son las fuerzas más poderosas del universo. Si esta historia de coraje, justicia y renacimiento te ha emocionado, suscríbete al canal Relatos Ocultos ahora mismo. Aquí creemos que todos llevamos dentro la fuerza para transformar nuestro propio pueblo fantasma en un hogar lleno de vida. Dale like y activa la campanita para no perderte nada. Y antes de irte, comparte este video con esa persona que necesita recordar quién es y de dónde viene. Mándaselo a quien esté luchando por encontrar su lugar en el mundo, para que sepa que a veces el tesoro no es el oro, sino la tierra que pisamos y la gente que amamos. Déjame un comentario abajo. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu pareja te dejó un legado secreto que cambia tu vida? Gracias por acompañarnos en este viaje a San Isidro de las Nieblas. Nos vemos en el próximo relato, donde el misterio siempre aguarda.